A conversar de inmediato con uno de los diputados que ha liderado la acción de presentar una acusación constitucional en contra de la magistrada que presidió la comisión que determinó la libertad condicional de Hugo Bustamante, quien es hasta ahora el único imputado del horroroso crimen de la menor Ámbar Cornejo. El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton. Diputado, gracias por acompañarnos en CNN Chile. No, gracias a ustedes por la invitación, Mónica. Lo primero que quisiera dejar establecido, porque como el tiempo es tan valioso, que yo creo que a estas alturas es para todos evidente que el crimen es horroroso, que ese hombre no debió estar libre y que, claro, la decisión no estaban obligados a dejarlo libre, y que la decisión fue mala, me parece como evidente. Entonces, dicho esto, para que vayamos al tema, el punto es si técnicamente y en derecho corresponde o no acusar constitucionalmente a esta jueza, y me gustaría que usted fundamentara primero por qué le parece que sí tiene que ser acusada. Sí, Mónica. Bueno, la causal que se configura y que es la que establece la Constitución es por notable abandono de deberes, es decir, cuando de forma deliberada, reiterada, constante, se incumplen los deberes propios, en este caso de una jueza del Poder Judicial que lidera la Comisión de Libertad Condicional. Y nosotros creemos que es reiterado y constante porque no es solamente en el caso de Hugo Bustamante, hay más de 500 casos de informes negativos donde ella conscientemente decide omitir deliberadamente estos informes porque no los considera en lo más mínimo, no hay siquiera un análisis, porque si hubiera un mínimo análisis, Mónica, habrías tomado decisiones muy distintas de las que se tomaron, sobre todo en el caso de Hugo Bustamante, cuyo informe es lapidario. Diputado, dice la ley que ante un informe negativo de Gendarmería están obligados los integrantes de la Comisión de Libertad Condicional a negar la libertad condicional. No es vinculante, Mónica. Ajá. Y nosotros lo tenemos muy claro. Ni antes ni ahora. Ni antes ni ahora. Nunca ha sido vinculante el informe, Mónica, porque si fuera vinculante el informe, no tendríamos jueces. Tendríamos un Excel y haríamos un checklist y no le entregaríamos esa facultad a los jueces. El único elemento, Mónica, que los jueces tienen que sopesar, que tienen que analizar, que tienen que hacer un juicio de un razonamiento, es respecto al informe, porque los otros elementos ya están, son objetivos, por lo tanto, es ese el elemento más importante. Pero no están obligados. No están obligados, Mónica, pero diputado, la ley... Sí, es que siguiendo el razonamiento que usted ha hecho, ustedes se opusieron en algún minuto, me refiero a varios parlamentarios de Renovación Nacional, de la UDI, a la acusación constitucional que se hizo en contra de 3 magistrados de la Corte Suprema por decretar libertad condicional a condenados por violaciones a los derechos humanos. Y hay muchos casos en que se han dado libertades condicionales con informes negativos de Gendarmería a violaciones por violación a los derechos humanos. Entonces, quiero preguntarle por qué en ese caso ustedes les parece que está mal acusar constitucionalmente cuando justamente dijeron ellos podían, como jueces, dar la libertad condicional incluso a violadores de derechos humanos y no apoyaron en ese minuto una acusación constitucional. Sí, Mónica, lo que pasa es que son cosas distintas, porque en este caso es una decisión administrativa, no estamos hablando de una resolución judicial. Yo no estoy criticando los contenidos de una resolución judicial en su mérito que habrán determinado los jueces en su momento y que nosotros rechazamos. Nosotros estamos diciendo que la jueza se apartó de la ley al tomar esa decisión administrativa. No estamos cuestionando el contenido de un fallo. Nosotros estamos diciendo que la jueza se apartó de la ley al tomar una decisión administrativa de manera arbitraria. Y si ella se apartó de la ley, ella era una de 5 integrantes de una comisión de libertad condicional. ¿Qué ocurre con los otros magistrados? Sí, bueno, primero, Mónica, nosotros no tenemos facultades para acusar a jueces de esa categoría, que no sé. De esa categoría. Y en segundo lugar, ella es la que presidía, tiene la mayor responsabilidad, es la presidenta. Sí, pero diputado, perdón, su voto cuenta igual que el voto de los otros 4 magistrados, y si bien efectivamente ustedes no tienen la potestad de acusar constitucionalmente a jueces que no sean de primera instancia, por decirlo de alguna manera, a ellos no los pueden acusar constitucionalmente si
si es que se apartaron de la ley, como usted sostiene, habrían cometido prevaricación. ¿Por qué no lo denuncian ante los tribunales a los otros jueces? Usted tiene la obligación, de hecho, si cree que está frente a un delito, como es funcionario público, de denunciar ese delito. Si ella se apartó de la ley, ellos también. ¿Por qué ellos no los denuncian en tribunales? Mónica, precisamente por aquello, porque la principal responsabilidad y el poder de decisión mayor lo tenía la jueza que tiene mayor jerarquía. Ella ejerce la presidencia. Y en este caso no estoy acusando todavía estamos acusándolo de una causal por notable abandono de deberes, Mónica, y estamos en proceso de desarrollo precisamente de aquello, apartarse de la ley. Pero primero tenemos que determinar la responsabilidad, y hay antecedentes claros, Mónica, en el mismo Congreso. Pero sí, diputado, si yo no estoy defendiendo a la jueza, lo que le estoy preguntando es la lógica de la argumentación. Si usted dice, me acaba de decir, ella se apartó de la ley, ella no es superior de los otros 4 jueces, no tiene tutela sobre ellos, no pesa más su voto tampoco, no tiene ningún rol distinto. Entonces la pregunta es, si ella se apartó de la ley, ellos también, digamos, siguiendo su lógica. Si usted tiene la razón respecto de ella, también la tiene respecto a los otros 4 jueces. ¿Por qué no van a tribunales a denunciarlos a los otros jueces? Mónica, insisto en el argumento. Creo que ella tiene mayor responsabilidad por ser la presidenta del tribunal. No es un tribunal, es una comisión. Es una comisión de libertad condicional. ¿Por qué tiene más responsabilidad si su voto no pesa más? Tiene mayor responsabilidad, Mónica, y eso también hay antecedentes claros en el mismo Congreso, al haber acusaciones previas, en el caso del juez Mera, hace algunos años atrás, el juez que presidía precisamente la sala fue el que definitivamente fue sancionado por su responsabilidad al presidir dicha sala, teniendo la facultad también de poder haber acusado a los otros, acusó a los otros, pero en definitiva se determinó la responsabilidad del presidente de dicha instancia. Nosotros vamos, obviamente, a emprender esta acción, no descartamos ninguna otra acción, Mónica. Pero primero queremos demostrar que efectivamente la presidenta del Comité de Libertad Condicional incurrió en notable abandono de deberes, pero bueno, en el camino iremos viendo si se dan los antecedentes suficientes para emprender otras acciones. Mónica, o sea, ¿podrían emprender otras acciones en contra de los otros jueces que fueron parte de ese mismo comité? No lo sabemos todavía, Mónica. Lo analizaremos en un momento su mérito. Entonces, siguiendo también la lógica suya, me imagino que están preparando también una acusación constitucional en contra del presidente de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, que estuvo compuesto de la Comisión de Libertad Condicional en el norte, en Copiapó, Antonio Ulloa, que estuvo compuesta además por otros 4 jueces y que dejó en libertad justamente a un hombre que luego, el 2017, y que deja en libertad a un hombre que ahora es buscado por el secuestro y no se sabe ese asesinato de una menor de 16 años. También en ese caso entonces tendrían que acusarlo constitucionalmente. No, habría que analizar los antecedentes, Mónica. Aquí lo que estamos estableciendo es un patrón de conducta. Por eso. De esta jueza. No sé si ese patrón de conducta se ha dado en el Comité de Libertad Condicional de dicha zona, en que no se analizaron los antecedentes, ningún informe de gendarmería, y hubo los números tan abismantes como los que tuvimos acá, en que el 100% de los informes negativos no fueron tomados en consideración y fueron, en definitiva, puestos en libertad condicional. Acá hay una conducta reiterada, constante y clara, que son los elementos que se configuran notable abandono de deberes. No tengo los antecedentes para saber si es que en el caso de Copiapó efectivamente hay una reiteración, hay una conducta habitual de omitir los informes de gendarmería, como lo ocurrió acá en Valparaíso, donde el 90% se otorgó el 90% de las solicitudes de libertad condicional. Quisiera preguntarle, usted sabe que otro de los temas que ha sido muy criticado es la falta de un reglamento para los jueces de ejecución de penas, que eso debiera haber estado listo en mayo del año 2019 y que todavía no está rigiendo. ¿No deberían también responsabilizar en el Ministerio de Justicia por abandono de deberes? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la responsabilidad? Realmente hay una responsabilidad de no dictar un reglamento en el plazo que se debería haber dictado, y obviamente que ahí el Ministerio tendrá que dar las explicaciones correspondientes, pero ese reglamento no es esencial. ¿No es esencial? Para que exista para que exista un juez de ejecución de pena y que sepa qué estaba haciendo Bustamante. Pero no me deja terminar la frase, Mónica. No es esencial para efectos de haber otorgado la libertad condicional
y no haber tomado en consideración informes que se están entregando de igual manera porque está establecido en el decreto ley 321. No es esencial para el caso de entregar la libertad condicional, porque los informes psicosociales se entregan de igual manera, Mónica, y tienen que ser considerados. Lo que yo digo es que no hay un racionamiento, no se consideran lo más mínimo los informes cuando, si bien no son vinculantes, tienen que haber un racionamiento y en base a lo que significa y el contenido de ese informe para liberar personas, sobre todo cuando tienes un informe desfavorable que te dice que la persona es peligrosa para la sociedad. Sí. Ahora, usted sabe que fue un error liberarlo desde el minuto en que reincide y con un crimen horroroso. Entonces aquí lo más importante es haber logrado evitar ese crimen. Y en ese sentido, el juez de ejecución de penas, para saber el comportamiento, las actitudes, lo que está pasando con una persona que está en libertad condicional, es clave, porque le puede revocar incluso finalmente el proceso. Entonces, sí es algo realmente importante para potenciales víctimas de quienes han sido puestos en libertad condicional. Quisiera preguntarle, ¿cuántos oficios, por ejemplo, envió usted al ministro de Justicia para saber por qué no estaba dictado ese reglamento que es tan necesario? ¿Cuántos oficios yo le envié? No le he enviado oficios al ministro porque la verdad es que teníamos noticias, no teníamos mayores noticias respecto de por qué no se había dictado ese reglamento a la fecha. Mónica, recordemos que esta ley se dictó hace muy poco, durante el 2019, y la verdad es que no teníamos mayores noticias y yo creo que muchos estaban en la misma situación respecto de por qué se había atrasado la dictación de este reglamento. Y yo creo que sí, obviamente que es importante para el efecto del seguimiento de las penas en libertad, absolutamente. Yo comparto absolutamente dicho planteamiento, pero eso no obsta a poder hacer un seguimiento de las personas que tienen y que están cumpliendo penas en libertad. Claro, diputado, el 2012 se hizo una reforma y no se eliminó en esa reforma la posibilidad de que alguien con 20 años de condena hacia arriba postulara la libertad condicional con ya 10 años, ¿no? El 2019 se marca un hito, porque el 2019 se hace una reforma que impide que personas como Hugo Bustamante puedan, a los 10 años, efectivamente postular a la libertad condicional. Por lo tanto, efectivamente, bajo la legislación del 2019, con esa legislación no hubiera estado libre Hugo Bustamante y otros tantos más, ¿no? ¿Cómo votó usted esa ley? A ver, ahí hay que distinguir claramente, Mónica, porque yo la ley estoy absolutamente de acuerdo con esa ley. Nosotros votamos en contra del informe de la comisión mixta, precisamente porque había un artículo que nosotros estimábamos que iba más allá incluso de lo establecido en tratados internacionales. Perdón, usted en primera instancia votó en contra. No, yo voté el informe de la comisión mixta, Mónica, que es el informe que uno vota el todo del informe. Y votamos el todo del informe porque precisamente estábamos en contra de ese artículo, porque no podemos votar artículo por artículo, Mónica. Yo estaba absolutamente a favor de establecer mayores requisitos para poder acceder a la libertad condicional, y al igual como gran parte de mi sector. Lo que ocurre es que había un artículo ahí que claramente excedía los estándares incluso establecidos en tratados internacionales, y es más, el Tribunal Constitucional lo decretó así también, y es por eso que nosotros votamos en contra del informe de la comisión mixta. Sí, no solamente, sí, pero cuando se vota en general esta ley, el 20 de noviembre del 2018, que es la que sustituye al decreto 321, usted votó, fue parte de los 63 que votaron en contra, y votaron en contra... del informe de la mixta, Mónica, que se vota como un todo, no se vota artículo por artículo. Lo votaron, pero lo votaron en contra porque había una normativa que iba a perjudicar a quienes estaban condenados por violaciones a los derechos humanos. Pudieron poner en riesgo este proyecto de ley, esta ley, que hoy día ley, pudo estar en riesgo si es que, porque ustedes encontraban que perjudicaba a personas condenadas por violación a los derechos humanos. Sí, lo que pasa, Mónica, es que si no se vota en contra, no tienen la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional, nosotros sabiendo ya que ¿dónde fueron? Efectivamente, donde estaban en una ley que ya estaban los votos efectivamente para que fuera aprobada, Mónica, eso estaba absolutamente claro. Nosotros votamos en contra porque precisamente queríamos ir al Tribunal Constitucional por ese artículo que estimábamos que excedía incluso lo establecido en tratados internacionales respecto a las condiciones que se establecían, pero de ningún modo estábamos en contra del resto del articulado.
pero pudo estar en riesgo porque con con los votos en contra, usted dice, estaban los votos, pero no estuvieron. En esa primera instancia no estuvieron. Teníamos la seguridad que estaban los votos porque se votó el informe de la comisión mixta, Mónica, se vota como un todo, por lo tanto, y la oposición tiene mayoría en la sala, por lo tanto, estaba claro que el proyecto iba a ser aprobado. O sea, votaron en contra, pero queriendo que se aprobara. No, votamos, se iba a aprobar igual, Mónica, y nosotros votamos en contra porque necesitábamos ir al Tribunal Constitucional por ese artículo que en definitiva el Tribunal Constitucional no dio la razón. Me parece importante que usted explique ese artículo, cuál era el que les parecía mal, el que exigía arrepentimiento a los violadores a los derechos humanos. Sí, exigía una cantidad de requisitos que no recuerdo el detalle, pero exigía cooperación con la investigación y arrepentimiento, esencialmente. ¿Por qué le parece tan malo eso? No me parece malo, Mónica. Me parece que nosotros fuimos más allá incluso de lo establecido en el Tratado Internacional, en ese momento el Estatuto de Roma. Yo específicamente me leí muy bien ese artículo y me leí también lo que significa el Estatuto de Roma en esa época, y la verdad es que excedía incluso lo establecido en los tratados internacionales, y nosotros tenemos la obligación de respetar lo establecido en tratados internacionales, y así incluso lo determinó el Tribunal Constitucional. Ojo, no todo, porque la verdad es que ustedes se oponían, diputado, para ser preciso, ustedes se oponían a cada una de las exigencias que se hacían específicamente a los condenados a violación a los derechos humanos, como colaborar en la investigación y otras, y el Tribunal Constitucional solo eliminó la parte del arrepentimiento, todo lo otro lo dejó, así que todo lo otro no contravenía ningún tratado, para ser preciso. Sí, Mónica, porque se hace la alusión al artículo, precisamente para que sea revisado por el Tribunal Constitucional. Yo específicamente me oponía a eso, Mónica, a los elementos que excedían específicamente lo aprobado en tratados internacionales y suscritos. Quiero cerrar preguntándole si no van a perseguir también las responsabilidades en el Ministerio de Justicia, si no les parece que también hay abandono de deberes respecto del Sename. Había un proceso de intervención en favor de Ámbar Cornejo y no había ni el reglamento, que ya conversamos respecto a la ejecución de los jueces de ejecución de penas, ni tampoco hubo una intervención de parte del Sename o de la Subsecretaría de la Niñez en favor de Ámbar, cuando ya había una intervención, cuando ya había una denuncia hecha por ella también. Entonces mi pregunta es si no hay también ahí un abandono de deberes, que debieran perseguir ustedes las responsabilidades políticas. Sí, yo acabo de suscribir una comisión investigadora, Mónica, para poder efectivamente indagar e investigar todas esas situaciones que tú acabas de mencionar, y esperamos que se inicie lo antes posible en la Cámara de Diputados. Para cerrar, ¿qué modificación importante hay que realizar al tema de las libertades condicionales, diputado? Yo le haría varias modificaciones. Una tiene que ver, por ejemplo, con los homicidios simples, que yo creo que los homicidios simples también tienen que tener un mayor grado de cumplimiento, 2/3, porque lamentablemente en nuestra legislación todavía los delitos contra la propiedad siguen teniendo más pena que los delitos contra la vida, y eso me parece un sinsentido. Por lo tanto, yo creo que esas modificaciones habría que impulsar. Los delitos contra la vida creo que tienen que tener un mayor nivel de cumplimiento de la pena, en este caso 2/3, para asimilarlo también a, por ejemplo, como te decía, los delitos contra la propiedad, o bien, por ejemplo, también el tema de las penas. Es importante establecer también eso, el grado de las penas tiene que ser por lo menos equiparable, porque hoy día, como te decía, las penas son menores. Diputado, y un tema que no quiero que quede fuera porque es bien importante. Cuando ustedes deciden acusar a esta jueza, que yo le garantizo que es súper popular hacerlo, yo creo que hay mucha gente que está de acuerdo, pero estamos tratando de buscar las fundamentaciones técnicas al respecto y preguntarle sobre eso, ¿no? ¿Ustedes se fijaron, por ejemplo, si los informes de Gendarmería eran copy-paste, como no solo en este caso, como en muchos casos también se ha dicho que es un problema? ¿Se fijaron, por ejemplo, si es que el informe de Bustamante era confiable o no, si era parecido o no a otros? ¿Se fijaron cómo votaron los otros jueces también o no? Para cerrar, también si hay una responsabilidad de Gendarmería respecto de la calidad, que eso también se ha criticado bastante, de la calidad de los informes que realiza. Sí, la verdad es que he visto algunos informes, Mónica, y claramente que cuando te analizan, en este caso psicólogos, psiquiatras, todo un equipo especializado, hay patrones de preguntas y hay patrones de diagnóstico, que muchas veces las palabras o determinadas frases se repiten, lógicamente. Pero si tú tienes dudas respecto al contenido,
yo creo que lo primero que uno hace como juez es, en definitiva, poder resolver esas dudas, haciendo las consultas pertinentes, pero no dejando en libertad a personas en cuyos informes dice que tienen un alto grado de peligrosidad y que no tienen ningún grado de rehabilitación. Yo creo que en ese sentido claramente también hay un error si es que se estimaba o se tenía la presunción de que eso podía ser. Yo creo que lo primero que tiene uno que hacer es hacer las consultas pertinentes, y a mí me consta que en los informes hay diferencias evidentes. He tenido la oportunidad de ver algunos respecto a su contenido. Diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado en Hoy es Noticias CNN Chile. Que esté muy bien. No, gracias a ustedes. Chao.